Buenos días a todos, es un honor para mí estar aquí con ustedes, aunque sea de forma virtual y asincrónica. Quiero agradecer a las autoridades del curso bienal y a la Asociación de Cirugía de Córdoba. Yo soy Pablo Huespe, soy miembro del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano de Buenos Aires y voy a hablarle del manejo de las fístulas enterocutáneas. Quisiera dejarle 3 mensajes en esta presentación. El primero y el más importante es qué es y qué no es una fístula enterocutánea, cómo prepararse para el manejo de la misma y qué aspectos a tener en cuenta para la cirugía definitiva. En cuanto a la definición de una fístula enterocutánea, es una comunicación anormal entre 2 superficies epitelizadas, en este caso entre el intestino, estómago, colon y la piel. Y acá viene el primer concepto más importante que tenemos que tener como cirujano general. Pues muchas veces nos presentamos ante un paciente que se le realiza una cirugía abdominal con una anastomosis, y al segundo o tercer día evoluciona con débito entérico por la herida, por los drenajes, quizá el paciente todavía no manifiesta dolor ni signos de sepsis, y nos consultan cómo manejar la fístula, o si se puede poner un vacuum, o qué se puede hacer. El concepto de fístula está hablando de esta comunicación y que está establecido un trayecto, en el que hay un trayecto establecido y consolidado entre el orificio intestinal y el orificio en la piel. Este paciente que tiene pocos días de operado, 2, 3, 4 días, no tiene una fístula enterocutánea, y lo que está presentando, estamos viendo la evolución temprana de una peritonitis, que por necesidad se está drenando por la herida, por un drenaje, por donde fuese, y no hay que tratarlo como una fístula enterocutánea de una forma conservadora, sino hay que tratarle la peritonitis de forma temprana antes de que el paciente empeore. Drenar la peritonitis, hacer la cirugía control del daño, la cirugía más segura posible, pero ese es un concepto fundamental. No hay un tiempo establecido, uno no puede empezar a hablar de fístula a partir de cierto tiempo, pero por lo general requiere al menos 7, 10 días, 14 días para que este proceso cicatrizal y haya algo de formación de trayecto para que podamos pensar en una fístula enterocutánea. No existe la fístula enterocutánea al segundo, tercer, cuarto día de operado un paciente. Para ir entrando en calor, le voy a contar un caso, un paciente de 61 años que tenía antecedentes en su adolescencia de una herida de arma blanca en la región epigástrica, habiendo requerido cirugía, cierre por segunda, con un gran defecto cicatrizal en la zona. Como 30 años después, evolucionó con una colecistitis, era un hombre de campo, llegó con una colecistitis pasada, y se intentó en el centro de origen realizar un abordaje laparoscópico, en el cual no pudieron entrar ni siquiera a cavidad, luego pasaron a un abordaje abierto, se lesionaron varias asas, y no pudieron ingresar a la cavidad abdominal. El paciente quedó con la colecistitis, y además evolucionó con una falla multiorgánica, requirió múltiples operaciones, entre ellas resecciones intestinales, traqueostomía, tolet de herida, y a los 15 días ya presentaba múltiples fístulas enterocutáneas, continuaba con la patología vesicular, evolucionaba más con litiasis coledociana y celulitis necrotizante de la pared abdominal, aislándose un germen multiresistente. Esta es una foto del paciente, ya un tiempo después de la presentación. Ahí se observa la mucosa intestinal expuesta, varias áreas lesionadas, el intestino delgado y colon. Fíjense además del intestino, el gran defecto que tiene en la pared abdominal, toda la región media y lateral derecha, cómo está lastimada la piel alrededor de la fístula, y se ve pasta también, las cicatrices de cirugías previas. Esto genera un gran deterioro clínico, psicológico, económico para el paciente y su familia, y son patologías que alteran gravemente la calidad de vida. Como dijimos, es una patología compleja, la frecuencia es relativamente baja, aunque yo creo que todos los servicios de cirugía general, no diariamente, pero todos los años o esporádicamente, todos tenemos algún caso, ya sea autóctono o derivado, de fístula enterocutánea. La mortalidad, si bien ha mejorado, sigue siendo elevada. En cuanto a su incidencia, la gran mayoría son posoperatorias,
aunque pueden presentarse también de forma espontánea en algunos casos. Producto de cirugías abdominales pueden presentarse hasta un 0,5 a 2% de las cirugías abdominales. Muchas veces está involucrada obviamente una discencia de anastomosis, pero también una malla infectada en el terreno. Y pueden presentarse también espontáneamente pacientes con enfermedad de Crohn, con enteritis actínica y con enfermedad diverticular complicada. Acá vemos el esquema, podemos observar que hay un orificio de descarga en la piel, un trayecto y un orificio de fuga. Esto puede presentarse de diferentes formas. En la imagen de arriba a la izquierda, con 2 orificios de fuga, con múltiples orificios trayectos y orificios de descarga. En la imagen de arriba a la derecha vemos que puede presentarse con un divorciamiento de los cabos y un absceso intermedio, lo cual esto ya puede imaginarse que va a evolucionar de forma desfavorable, sin trayectos y con una cavidad intermedia, como la imagen de abajo a la izquierda, o la imagen de abajo a la derecha, en el cual la mucosa intestinal está labiada a la piel. Esto puede conocerse también como fístula enteroatmosférica. El paciente que les mostré en la primera imagen sería el caso de una fístula enteroatmosférica, y esto tiene 0% de cierre espontáneo. Esto sí o sí, cuando un paciente ya se presenta con una fístula labiada, no hay terapia de vacío, no hay ningún tratamiento conservador que logre cerrarlo, y va a requerir una cirugía definitiva. Acá vemos imágenes. En la imagen de la izquierda, esto muchas veces la fístula suele presentarse como un absceso de herida, que inicialmente uno drena un poco de pus, y luego en los días siguientes se observa el material entérico. Ahí se está observando el orificio de descarga a través de la pared abdominal. Y en la imagen de la derecha vemos la gran cicatriz retráctil y el edema y el eritema de los tejidos que se genera alrededor del orificio en la piel. Acá vemos presentación también de fístulas enterocutáneas en el contexto de abdómenes abiertos y contenidos. El abdomen abierto y contenido predispone a la aparición de la fístula, ya que la mucosa intestinal queda expuesta muchas veces a la atmósfera, a gasas, a desecación, y aumenta mucho la incidencia de esta patología. En cuanto al débito, uno puede hablar de una fístula de bajo o alto débito. El punto de corte puede variar, pero es alrededor de 500 mililitros. Y en cuanto a las características generales, favorables y desfavorables para la evolución de las fístulas. El débito, obviamente las fístulas de bajo débito van a evolucionar de forma más favorable, la localización y el tránsito adistal. Si el paciente mantiene el tránsito adistal, es una fístula de bajo débito con una localización más bien baja, distal al ángulo, lo más distal al ángulo del Treitz, van a ser factores favorables para el cierre. La ausencia de tránsito es un factor sumamente desfavorable. La presencia de abscesos subyacentes también es desfavorable, no permite la cicatrización apropiada, genera sepsis, el divorciamiento de cabos y la obstrucción distal. Los trayectos fistulosos cortos es una característica desfavorable hasta el punto de la fístula enteroatmosférica o la fístula labiada, y los defectos de gran calibre también. Algunas ubicaciones son especialmente problemáticas, como las fístulas de estómago y laterales de duodeno. En cuanto a la evaluación de estos pacientes, en cuanto a estudios de imágenes, aparte de la semiología, la tomografía computada, la verdad que es uno de los estudios de elección, provee gran cantidad de información para evaluar colecciones, hematomas, evaluar si hay algún tipo de oclusión intestinal, neoplasias, trayectos fistulosos, y asimismo puede servir como guía para el drenaje percutáneo de las colecciones o abscesos que se presentan. La fistulografía, esto puede realizarse enhebrando con una sonda siliconada a la fístula, permite conocer las características, si hay diversos trayectos, la localización de las fístulas, las características morfológicas, y su localización en el tubo digestivo. Otros estudios que pueden realizarse en la evaluación del paciente, ya pensando en la cirugía definitiva,
hay que hacerle una videocolonoscopía, sobre todo como screening antes de un cierre de una cirugía abdominal mayor, como en cualquier paciente, pero también para evaluar la permeabilidad distal del intestino. Uno no puede hacer un cierre de intestino delgado, muchos de estos pacientes han tenido cirugías colónicas previas, anastomosis, que han sido el punto de partida del cuadro fistuloso, y uno tiene que asegurarse, aparte de la ausencia de patología, el tránsito distal para que no fracase la cirugía. Un colon por enema también puede brindar información en este tipo de casos, y el tránsito de intestino delgado puede utilizarse para saber cuánto intestino remanente queda, lo cual también puede ir infiriéndose por la tomografía. En cuanto a los pilares del tratamiento, esto es un tratamiento multidisciplinario, requiere un buen manejo hidroelectrolítico, sobre todo los pacientes con alto débito, un manejo nutricional, estos pacientes tienen un deterioro nutricional, un estado catabólico muy importante, lo cual condiciona la evolución tórpida, el manejo de la sepsis, el manejo de la piel, vimos cómo cómo puede tener quemada y alterar la calidad de vida del paciente, el manejo del débito y el manejo psicológico, que no es menor. Podríamos diferenciar el manejo de estos pacientes en 3 fases. En la primera fase, cuando el paciente viene derivado o están en los primeros días que se está presentando esta patología, de reconocimiento, estudiarlo y reanimación. En la segunda fase, investigar las características de la fístula y estabilizar al paciente, y en la última fase lograr el tratamiento definitivo de la misma. Sobre todo las fístulas de alto débito, se puede perder agua, sodio, potasio, magnesio, zinc y proteínas. Y en la fase de investigación hay que tener en cuenta los 7 pilares que hemos hablado. Esta fase se inicia generalmente en el ámbito hospitalario, y es ideal si uno puede lograr la externación del paciente, controlar estos 7 pilares, controlar el cuadro séptico, mejorar la nutrición, mejorar el cuidado de la piel y continuar la rehabilitación del paciente en domicilio. En cuanto al tratamiento farmacológico, se puede utilizar inhibidores de la bomba de protones, inhibidores, fármacos como el octreotide, se pueden utilizar para bajar el débito de las fístulas. En nuestro caso, se usa de forma seleccionada. La verdad que no ha demostrado eso tener una ventaja fehaciente en lo que es la evidencia bibliográfica. Así que en caso de fístulas de alto débito, nosotros lo usamos, evaluamos la evolución, si observamos que en ese paciente ha tenido algún beneficio, lo solemos mantener, ya sea por vía subcutánea o endovenosa, y si no produjo grandes cambios, por lo general lo discontinuamos. En cuanto a la alimentación, si el paciente puede alimentarse por vía oral, aunque sean pequeñas cantidades, es lo ideal. También puede utilizarse nutrición enteral en casos seleccionados, pero la verdad que hoy en día el manejo de los catéteres y la alimentación parenteral ha mejorado muchísimo, y la mayoría de los pacientes terminan recibiendo alimentación parenteral y enteral por vía oral cuando es posible. Por lo menos en nuestra experiencia, el uso de sondas yeyunales y la alimentación enteral ha caído francamente en desuso. Y en cuanto a complicaciones agregadas, mientras investigamos este paciente y se estabiliza, bueno, complicaciones de catéter, complicaciones clínicas, pero abscesos que pueden presentarse sobre todo en la primera etapa de la evolución de la patología, pero la complicación más común que hemos observado son las oclusiones intestinales.
Estos pacientes tienen un gran proceso cicatrizal y adherencial, y a pesar de tener orificio de descarga con líquido intestinal, tienen en múltiples ocasiones oclusiones, ya sea a nivel distal y proximal. Las oclusiones a nivel distal van a producir un aumento del débito de la fístula, pero se van a descargar por ahí, y las oclusiones a nivel proximal, el paciente va a evolucionar con dolor, con disminución del débito de la fístula, y son los casos más complejos porque a veces, en el caso de persistir, pueden ser el requerimiento de una cirugía por necesidad. Habitualmente, la gran mayoría de estos casos pueden manejarse de forma conservadora, pero en ocasiones requiere adelantar la cirugía. El tratamiento definitivo, luego de la fase de reanimación y de investigación, o sea, en la primera fase el paciente se reanima, se administran antibióticos, se repone volumen. En la fase de investigación se drenan los focos sépticos, se mejora el estado nutricional, y el tratamiento definitivo se da en esta tercera fase. El tratamiento definitivo puede presentarse en un cierre de forma espontánea. El cierre de forma espontánea se produce, en los casos con características favorables, y suele darse en los primeros 30 a 40 días. Por lo general, si en los primeros 2 meses la fístula no se ha cerrado con manejo conservador y de forma espontánea, la chance, la posibilidad de que requiera una cirugía es muy alta. Y el tratamiento quirúrgico electivo de necesidad. El tratamiento electivo es estabilizar al paciente y posponer el tratamiento quirúrgico, si es posible, más de 8 semanas, 2 meses. Nosotros idealmente tratamos de posponerlo 6 meses, como mínimo, y tratamos de externar al paciente y que el paciente se interne de forma electiva y venga de su casa, donde va a presentar una rehabilitación adecuada para la cirugía. Es excepcional tener que realizar un tratamiento quirúrgico de necesidad, puede ser en casos de oclusión o en casos de que el paciente entre en un estado, mientras uno va optimizando y va mejorando el paciente, entra en un círculo vicioso de complicaciones y puede que quede en un punto, en una meseta, en el cual el paciente no se termina de recuperar, y en ese caso no tiene sentido diferir el tratamiento quirúrgico. La verdad que es hoy en día, con el manejo con el manejo adecuado de la alimentación, con cirugía mini-invasiva para manejar los focos sépticos y de manejo interdisciplinario, la verdad que requerir una cirugía por necesidad antes de esos 6 meses es bastante infrecuente. En cuanto al manejo del débito, es una de las cosas, cómo contener ese débito, es una de las cosas fundamentales. Hay métodos de barrera como parches, pastas, cremas, medios de recolección, como pueden ser bolsas de ostomía adaptadas, y medios de aspiración, como puede ser un drenaje dentro de una bolsa, un drenaje y una terapia de vacío. Acá observamos una fístula enteroatmosférica, cómo se puede manejar. Esta es una bolsa especial para fístulas. El manejo con bolsa, la verdad que tiene la ventaja de ser efectivo y ser algo que puede realizar el paciente en su casa, puede autoinstruirse, lo puede realizar una enfermera y tiene la ventaja de presentar menor costo. La terapia de vacío, ustedes la conocerán, puede realizarse con materiales que se cuentan en el hospital, o pueden contratarse empresas que brindan un soporte. La terapia de vacío ha demostrado una excelente utilidad para el cierre de heridas. O sea, la fístula enterocutánea puede presentarse en el contexto de una herida abdominal grande. En ese caso, la terapia de vacío tiene un efecto muy importante para lograr el cierre de esa herida, y en esa circunstancia puede
favorecer y puede promover el cierre espontáneo de la fístula enterocutánea. En el caso de una fístula labiada, una fístula con características desfavorables, la terapia de vacío puede usarse como método de barrera para contener el líquido, pero no va a promover el cierre en el caso de una fístula enterolabiada o un paciente que no tiene tránsito a nivel distal, y requiere una complejidad mayor, es más costosa, y en ese caso a veces es más conveniente manejarlo con bolsas u otro tipo de método de barrera y no utilizar el vacío. Puede utilizarse diferentes materiales, gasa, esponja o guata. Hay que tener en cuenta sobre todo cuando hay defectos grandes de la pared abdominal, de no generar nuevas fístulas enterocutáneas, apoyando la gasa directamente, la esponja, la guata o las sondas contra el intestino. Se pueden usar, en este caso se está usando Gelonet u otros apósitos de barrera adecuados para proteger el intestino. Como en este caso, acá se está utilizando gasa. Bueno, posteriormente se coloca la pasta para lograr el sellado, y ahí vemos la herida en aspiración. Este sistema de vacío, el fundamento no es simplemente aspirar, sino generar presión negativa que colapse y que favorezca el cierre de la herida. Esta es la foto del sistema ambulatorio, de un tipo de sistema ambulatorio convencional. El tratamiento definitivo, como vimos, puede ser conservador, que significa optimizar al paciente y que lograr el cierre espontáneo. El tratamiento quirúrgico, y hay terapias alternativas. Terapias alternativas, la fístula es una patología que ha estimulado la creatividad de los cirujanos. Hay múltiples terapias alternativas, desde la colocación de estén endoscópicos, de drenajes percutáneos, de colas biológicas, de colgajos. La verdad que son estén vasculares, tipo Amplatzer, o oclusores de forámenes ovales. La verdad que esos son útiles en caso seleccionado y no hay ninguna evidencia definitiva en su uso. Y como les decía, para las fístulas labiadas, la verdad que su utilidad es muy buena. Como síntesis final, las fístulas enterocutáneas constituyen una de las patologías de más difícil manejo. El abordaje debe ser multidisciplinario, y no solo multidisciplinario desde el punto de vista de la nutrición, infectológico, de medicina interna, sino desde el punto de vista quirúrgico. Muchas veces estos pacientes, la patología es bastante compleja. En este caso, por ejemplo, que le mostré, del hombre con la colecistitis, bueno, en ese caso se hizo un tratamiento conservador, y a los 10 meses el paciente fue operado, y participamos 3 equipos quirúrgicos. Un equipo de cirugía hepatobiliar para realizar la colecistectomía. El paciente tenía una colecistitis prácticamente esclerotrófica, que fue muy dificultoso llegar hasta el lecho vesicular, y hubo que hacer una colecistectomía parcial. Tuvimos que hacer múltiples resecciones de intestino delgado y de colon, y posteriormente una reconstrucción de la pared abdominal muy compleja, que fue realizada por el equipo de cirugía de pared abdominal. Y asimismo, en ocasiones puede estar comprometido el recto, requerir de coloproctólogos. Así que es fundamental ir dentro de la interdisciplina preparado y formar un buen equipo quirúrgico. Y fundamental cubrir estos 7 pilares de tratamientos para poder mejorar al paciente y resolver la fístula. Espero que la presentación les haya sido de provecho. Les dejo acá el link del relato del
el manejo de las fístulas enterocutáneas que hizo el doctor Gion, que pueden acceder ahí en la revista en la cual van a encontrar más información. Muchas gracias.